Como te decía, vamos a hacer una pequeña introducción. En esta introducción vamos a platicar un poquito sobre qué es Python. Decíamos la clase pasada que Python es un lenguaje de programación interpretado, tiene una sintaxis simple, es multipropósito y además es multiparadigma, lo que significa varias cosas. En principio, que el lenguaje es fácil de escribir, es fácil de redactar porque su sintaxis no te pide utilizar llaves, no te pide utilizar, por ejemplo, puntos y comas al final, aunque estos elementos sí se puedan incluir, pues no son obligatorios. En el caso de, por ejemplo, las llaves solamente se utilizan para ciertas estructuras de datos que ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cuál es el origen de Python? Python fue creado por un holandés llamado Guido van Rossum en el año de 1989. La primera versión de Python salió al público en el año 1991. Te decía que es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa esto? Que requiere de un intérprete que tome las instrucciones y se las pase pues directamente a la computadora, cosa que no pasa con lenguajes de un tipo llamado compilados. ¿Cuál es la principal diferencia? Que un lenguaje interpretado puede mostrarte la ejecución en tiempo real y el lenguaje compilado tiene que ser escrito y luego, pues obviamente, pasado por ese proceso de compilación para que al final te regrese un ejecutable. Si algo falla, no lo vas a saber hasta que termine la compilación, hasta que la compilación falle. Y si pasa algo raro en el programa, pues lo vas a ver hasta en tiempo de ejecución al finalizar todo ese proceso largo de escribir, compilar, fallar. Los interpretados tienen su ventaja, claro, como esa que te comento, que puedes ir viendo línea a línea. Ahorita en principio vamos a trabajar con lo que se llama Google Colab, que nos va a permitir entender más a detalle cómo es esa ejecución línea a línea. Y posteriormente, cuando ya pasemos a trabajar con nuestro editor de código, van a ver que el funcionamiento es básicamente el mismo. Tenemos un programa en la computadora que se llama Python, bajado desde python.org. Ese programa es el intérprete de Python. Recordemos que un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y de código que nos permiten a nosotros los seres humanos decirle a una computadora lo que queremos que la computadora haga. Entonces, cuando tenemos el intérprete, pues tenemos un programita que nosotros utilizamos para pasarle las instrucciones en lenguaje de programación y luego esas instrucciones se convierten en tiempo real al código que la máquina entiende y pues nos da una respuesta. Ahora, ¿qué empresas utilizan Python? Python es el lenguaje oficial de Google y toda la infraestructura de Instagram está basada en Python. Estas dos aplicaciones o estas dos empresas son unos monstruos de tecnología. Entonces, ellos tienen integrado Python en su núcleo, lo que significa que si tú quisieras crear una aplicación, tendrías que tarde o temprano integrar Python en alguna parte. Y no es algo obligatorio, pero sí es algo que te da ciertas ventajas. Por ejemplo, en el caso de Instagram, ellos cuando decimos que tienen toda su infraestructura, significa que tienen toda la parte del backend. El backend es lo que sucede detrás de una aplicación o detrás de un servicio. Es todo aquello que no vemos, lo que está en el servidor. Procesar las consultas, enviar las respuestas, procesar o conectarse a la base de datos, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué deberías aprender Python? Bueno, porque Python es un lenguaje muy popular, ¿sí? Es el lenguaje más demandado de los últimos años. Significa que si tú quieres aplicar a un puesto de programación, es altamente probable que te pidan que sepas Python. Además de que, como te mencionaba, es muy simple. Cuando tú escribes código en Python o lees código en Python, es como si leyeras código en inglés. Entonces, la curva de aprendizaje es muy rápida gracias a esto, gracias a su sintaxis.